Yara, enciende la cámara. Buenos días, disculpe, es que le Ujú. quería preguntar sobre esto de las notas porque hace unos días la profesora que nos daba primero química subió notas y bueno, yo en todo mi primer parcial yo tengo todo bajo, no sé por qué, porque si yo le he entregado todo, ella dice que es presentación y aparte que una lección que ella dio que dijo que no era nota, que solo era para saber nuestro conocimiento, saqué bajo porque no entendía nada, porque era primer parcial. Años anteriores no habíamos hablado nada sobre química. Bueno, la cuestión es que tengo como 8, creo, o menos, creo. Algo así. Espérate un ratito. Tengo 8 y quería saber cuánto tengo de promedio en este parcial, porque dijo que todo eso se tenía que hacer un conteo y luego se sacaba el, la, el, el promedio del trimestre. A ver, un número, un dato preciso todavía no te lo puedo dar, como... No, no me apagues la cámara. Un ratito, profesor, disculpe. Bueno. Les decía que entonces todavía no tengo las calificaciones numéricas, que las sacaré este fin de semana. Y les estaré comunicando. Esperemos a más tardar. Bueno, lunes es juramento a la bandera. Martes nos veríamos con el E para el PPE, que sería la última clase del quimestre al menos, y para la clase de química tendríamos el próximo miércoles la última clase. Hasta ahí con ustedes dejaríamos finiquitando todo. Pero si yo tengo ya las notas antes, ojalá este fin de semana compréndame que son 10 cursos. Con ustedes apenas hemos mandado una tarea, pero con los demás cursos, con los segundos, sí hemos trabajado más, sí hemos trabajado más. Tengo que revisar 4 tareas con cada uno de los paralelos de segundo. Con los primeros agrarios también he trabajado más, alcancé a tomar hasta una prueba. Vamos a ver si empezamos a calificar con los primeros ciencias, que son con los cuales menos cantidad de trabajo hay por estudiante, y, y les informamos. Ojalá este fin de semana. No les prometo, no les garantizo, pero voy a hacer lo posible. Voy a hacer lo posible para informarles las notas pronto. ¿Alguien más algo que decir? Bueno, ahora sí, ¿en qué acabamos la clase anterior? ¿Hasta dónde nos quedamos la clase anterior? Recuérdenmelo, por favor. ¿Qué fue lo último que estudiamos? Hay un silencio sepulcral. ¿Alguien me puede decir qué pasa? ¿Por qué no me responden? Yo creo que eso también es porque no estuvimos en clase. Yo no estuve en su última clase, no sé en qué quedaron. Por eso. Y yo creo que lo que tienen que contestar es lo que estuvieron. Bueno, no avanzamos mucho tampoco la próxima clase. Y tienes tanta suerte tú que
que ni siquiera el control hasta la captura de pantalla para el control de asistencia, hasta esa se borró. Bueno, respóndame, ¿qué avanzamos la última clase? A ver, ayúdeme, Luis. Luis, usted estuvo de los que me acuerdo. ¿Hasta dónde avanzamos? Tienes el micrófono apagado. Sí, profe, estoy recordando el tema, es que no me acuerdo exactamente. A ver, de los que estuvieron. Jennifer Sánchez también estuvo. Juan Carlos Taboada también estuvo. Respóndame, por favor. Profe, Ya, a ver, Luis. usted en la clase anterior se quedó explicando de eso, de lo que habían presentado las tareas y todo eso, y la clase no nos dio correctamente. Yo sí recuerdo que solo se dedicó a revisarnos todas las partes, todo, o sea, lo que faltaba en la tarea de todo eso. Ya, bueno, entonces. A ver, estamos apenas 18 personas con 2 cursos unidos, cuando solíamos estar más de 40. Parecería que ya no me quieren ver, mis. Bueno, aunque sea sacando fuerzas de flaqueza, pero vamos hasta el final. En la clase anterior, hablamos del principio de incertidumbre la semana anterior, más bien dicho, la semana anterior. Hablamos del principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Se acuerdan que incluso explicamos con el video de un partido de fútbol? Sí lo hicimos. Sí, sí lo hicimos, profesor. Se me explicó ese tema. Ya. Ahora entonces, ¿en qué consistía el principio de incertidumbre? ¿Quién me lo dice? ¿Qué es el principio de incertidumbre? Es algo indispensable de lo que es la física cuántica y que hasta donde yo recuerde, usted me explicó con un partido de fútbol y donde usted me explicó que el video, donde usted ponía pausa y ya de cuenta no se podía, a donde ponía pausa se podía ver el tiempo. Entonces, con el principio de incertidumbre de Heisenberg, yo digo que no se puede determinar lo que es, no se puede determinar con precisión arbitraria ciertos
variables de la física, por ejemplo, la posición y el momento donde el objeto está en movimiento. Ya. En el video del fútbol, nosotros podíamos determinar con exactitud, con precisión, a qué momento la pelota entró al arco si no le poníamos pausa al video, si la escena estaba en movimiento. Claro, para poder ver el momento exacto se tenía que poner pausa al video. Eso es Eso. lo que usted explicó. Ujú. Para poder ubicar a la pelota con precisión, con exactitud, dónde se encuentra, cuál es su posición, debíamos prescindir de la velocidad. Porque o sabemos lo uno o sabemos lo otro, pero no las dos cosas en simultáneo, al mismo tiempo. Eso es lo que enuncia Heisenberg, que no es posible conocer en simultáneo al mismo tiempo la posición y la velocidad de un electrón en un instante dado. ¿Por qué? Porque si el electrón está moviéndose, no lograremos saber su posición exacta. Y en cambio, para poder saber esa posición, necesitaríamos detenerlo, necesitaríamos parar su movimiento y eso no se puede hacer. Por eso, Heisenberg nos dice que es imposible saber la posición exacta de ese electrón en un instante dado, pues este se halla en constante movimiento. Con ese principio de incertidumbre, a ver, ahí estamos. Ya, ahí sí ya estoy con el lápiz óptico. Tenemos este principio de incertidumbre, tenemos la ecuación matemática de Schrödinger y tenemos la dualidad onda-partícula de Luis de Broglie. En base a estos tres avances, a estos tres aportes científicos, Schrödinger planteó un nuevo modelo atómico. Modelo atómico que recoge los avances de la física e inclusive pues en el campo de la matemática. Es un modelo sumamente complejo. Se lo llama el modelo mecánico cuántico, que con algunos ligeros ajustes hasta la actualidad se lo conserva. Es un modelo que ya no tiene ni siquiera una forma definida. Es un modelo abstracto que solamente se lo puede explicar, se lo puede entender desde la matemática, pero la matemática muy compleja, muy avanzada. No estamos todavía en capacidad de explicar, de entender esta ecuación de Schrödinger. Eso ya lo hará usted cuando curse estudios superiores. Sin embargo, debemos saber que el modelo mecánico cuántico es el que en la actualidad se acepta y es extremadamente complejo de entenderlo. Y podemos decir que hasta hoy es un modelo aún en construcción. No está del todo acabado. Lo planteó inicialmente Schrödinger, sí, pero hasta el día de hoy siguen los científicos tratando de hacerle ajustes
para descifrar todos esos enigmas que entraña la materia. Veamos entonces un breve video sobre el modelo de Schrödinger, que ustedes sabrán indicarme si es que lo están observando en pantalla. Me dicen si es que ya estamos en el navegador para que lo vean en grande. Me parece que ya lo vimos incluso. ¿Sí lo vimos este video? El que lo estoy señalando acá abajo, ¿o no todavía? No, profesor. No. Estamos ya en la pantalla de YouTube. No, profe. Ahí sí. estamos, profe. Sí, ahí estamos. Atentos entonces a este video que a continuación lo comentamos. Escribir en inglés rápido y confiante. Con las... Mi nombre es Samantha y hoy vamos a hablar sobre el modelo atómico de Schrödinger. Pero antes que nada, ¿qué es el modelo atómico de Schrödinger? Bien, el modelo atómico de Schrödinger fue desarrollado por Erwin Schrödinger en 1926. Esta propuesta se conoce como el modelo mecánico cuántico y describe el comportamiento ondulatorio del electrón. Este modelo se basa en la hipótesis de Broglie y en los modelos atómicos anteriores de Bohr y Sommerfeld. Para ello, Schrödinger se basó en el experimento de Young y, basándose en sus propias observaciones, desarrolló la expresión matemática que lleva su nombre. Como primer lugar tenemos el experimento de Young, la primera demostración de la dualidad onda-partícula. La hipótesis de Broglie sobre la naturaleza ondulatoria y corpuscular de la materia, también conocido como el experimento de doble rendija. El científico inglés Thomas Young sentó las bases del modelo atómico de Schrödinger cuando en 1801 realizó el experimento para probar la naturaleza ondulatoria de la luz. Durante su experimento, Young dividió la emisión de un rayo de luz que pasa a través de un pequeño agujero a través de una cámara de observación. Esta división se consigue utilizando tarjeta de 0,2 milímetros situada paralelamente al haz. El diseño del experimento se hizo de manera que el haz de luz fuera más ancho que la tarjeta, por lo que cuando la tarjeta se colocó horizontalmente, el haz se dividió en dos partes aproximadamente iguales. La salida de los rayos de luz fue dirigida por un espejo. Ambos rayos de luz golpearon una pared en una habitación oscura. Allí, el patrón de interferencia entre las dos ondas era evidente, lo que mostraba que la luz podía comportarse tanto como una partícula como una onda. Un siglo más tarde, Albert Einstein reforzó la idea a través de los principios de la mecánica cuántica. Schrödinger desarrolló dos modelos matemáticos, diferenciando lo que sucede dependiendo de si el estado cuántico cambia con el tiempo o no. Para el análisis atómico, Schrödinger publicó a finales de 1926 la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que se basa en funciones de onda que se comportan como ondas estacionarias. Definió las ondas que describen a los electrones como estados estacionarios u orbitales, y que están asociadas a su vez con diferentes niveles de energía.
1. Los electrones no tienen una posición fija o definida dentro del átomo, sino que solo establece una zona de probabilidad para ubicar al electrón. Los electrones se comportan como ondas estacionarias que se distribuyen en el espacio según la función de onda. La configuración electrónica de este modelo explica las propiedades periódicas de los átomos y los enlaces que forman. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video y que les haya ayudado. Cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios, suscríbanse y denle like. Bye. ¿Lo entendieron? ¿Lo captaron? Ahora, si quién me puede resumir en qué consiste el modelo de Schrödinger. Ya la clase anterior vimos también un video. Este ya sería el segundo video. No se olvidará de registrar la asistencia. Algunos todavía no lo hacen. A ver, pero responda. ¿Qué le llamó la atención o qué logró entender acerca del modelo de Schrödinger? Primero, acerca de los electrones, ¿qué dice Schrödinger acerca de la posición de los electrones? Que los electrones contemplan una onda estacionaria. Perdón, ¿puedes repetirlo? Que los electrones contemplan una onda estacionaria. Ya, ¿y qué pasó con tu cámara? Según Schrödinger, ¿es posible saber dónde están los electrones? ¿Es posible definir el trayecto, el recorrido que realiza cada electrón? ¿Sí o no? No. De hecho, recuerdo que en el video dijo que es donde ponen los electrones, presenta la probabilidad de encontrar a un electrón dentro de un átomo, es decir, una posición fija. Pero lo que usted dice, no. Ya, lo has mencionado. Probabilidad. Schrödinger precisamente acoge el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y entonces Schrödinger ya no intenta describir con exactitud, con precisión, la trayectoria de los electrones alrededor del núcleo. Solamente nos habla de probabilidades. Y ahí surge el concepto de orbital. ¿Qué es un orbital atómico?
Eso se explicó no en este video, sino el que vimos la clase anterior. ¿Qué es un orbital atómico? Ya ven por no asistir a clases. Ni los que asistieron que estuvieron dormidos seguramente. Repito, ¿qué es un orbital atómico? Esa palabrita, orbital, es lo que usted debe recordar acerca de Schrödinger. ¿Qué es un orbital atómico? Tome nota, por favor, tome nota. Un orbital es una región del espacio alrededor del núcleo donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Ya no hablamos de certezas, ya no hablamos de definiciones exactas, ya no podemos precisar con el 100% de seguridad dónde está un electrón. Pero lo que sí se puede hacer con la ecuación de Schrödinger es calcular dónde más o menos puede estar ese electrón. En qué parte del átomo es más o menos probable que se halle un electrón. Y eso es entonces el orbital atómico. Una región del espacio donde la probabilidad de hallar al electrón es máxima. Vamos repitiendo uno por uno. Brian Yagual. Uno por uno. Brian Yagual. ¿Está o no está? O sea, esta clase parece un velorio. Dígame, profe, dígame. ¿Qué es un orbital atómico? Enciende la cámara, por favor. Pero ahorita tengo problemas con el internet y ya, pues, profe, se me hace lento la máquina. ¿Qué es un orbital atómico? Lo acabo de repetir 2 veces. Brian, responda. ¿Qué es un orbital atómico? Taboada, Juan Carlos. Presente. Responda, ¿qué es un orbital atómico? Y vaya encendiendo la cámara. Que tengo problemas con la cámara. Pues. A ver, ahora sí todo el mundo tiene problemas con la cámara. Yagual, ya está listo, responda. ¿Qué es un orbital atómico? ¿Ya ven que ni siquiera me han estado oyendo lo que les digo? Profesor, Dime. La órbita atómica es la región del espacio que es definida por una solución particular. Algo así entiendo.
No te estoy diciendo una órbita atómica, te estoy preguntando por el orbital. Orbital. No estamos hablando de órbitas. Bohr y Sommerfeld hablaron de órbitas. Ahora hablamos de orbitales. Son diferentes. Bueno, tú ya dijiste una parte, es una región del espacio, pero ¿qué pasa en esa región del espacio? A ver, contesta Sandy, Mueven que los parece que es la electrones. única Ok. que está viva, Eh, porque el resto no dan señales. el orbital atómico es, como dijo mi compañero Franco, completándolo a su idea, donde es el espacio alrededor del núcleo, donde la probabilidad de encontrar a un electrón es máxima. ¿Tanto les cuesta decir eso? Un renglón. Repito una vez más. ¿Qué es un orbital? Es una región del espacio alrededor del núcleo atómico donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Jennifer Sánchez, repita. ¿Qué es un orbital? Es el espacio del alrededor del núcleo atómico. Todo el espacio alrededor del núcleo. No es todo el espacio, es una zona, una región, una parte de ese espacio. ¿Qué más, Jennifer? Complete usted mismo. ¿Qué Del más? espacio por un electrón. Ya, ¿y qué ocurre ahí en ese espacio respecto al electrón? Neisser Suárez, ¿qué es un orbital atómico? Digo, profesor, un orbital atómico es el Enciende la espacio cámara, por alrededor del favor. núcleo. Adelante. Es el espacio alrededor del núcleo atómico donde la probabilidad máxima de encontrar el electrón. Bueno, más o menos, algo al menos. No es todo el espacio, solamente es una pequeña parte, una región, una zona del espacio alrededor del núcleo. ¿Y qué pasa ahí? La probabilidad de encontrar a un electrón es máxima. Repito, orbital atómico es una región del espacio alrededor del núcleo donde la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Melanie Tomalá. Melanie Tomalá. Va a tocar irlo sacando de aquí, así me quede con dos, pero con dos que respondan al menos. Melanie Tomalá. Marcia Vera. Dígame, profesor. ¿Qué es un orbital atómico? Eh, Cámara una encendida.
Estoy en la cama. Mueve la computadora por allí. Mientras tanto, repórtese Melanie Tomalá. Marcia, gusto de verte, pero más gusto me va a dar que respondas correctamente. ¿Qué es un orbital? Bueno, un orbital es una región del espacio alrededor de un núcleo donde la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Eso es todo. Así de simple. Gracias, Marcia. Por eso te estimo. Maldonado Danilo. Sí, profesor. Enciende la cámara y responde qué es un orbital. Es la región del espacio definido por una determinada solución particular. Es una región del espacio, hasta ahí está bien, pero te falta lo principal. ¿Qué tiene de importante esa región del espacio? ¿Y qué pasó con la cámara también? Desde la vez anterior usted no lo puede observar. Responda, ¿qué es un orbital? El concepto completo. Que se encuentra alrededor del átomo. Encienda la cámara. Ya. Repita lo que dijo. ¿Qué es un orbital? Algo dijo bien al inicio. Es la región y espacio energético que se encuentra alrededor del átomo y en el cual hay mayor probabilidad de encontrar en un electrón. Región del espacio. No alrededor del átomo, sino dentro del átomo, alrededor del núcleo, donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Bueno, Danilo. Gusto de conocerlo también. Y acostúmbrese a encender la cámara cada vez que interviene. Luis Franco, ¿qué es un orbital? Es el espacio de alrededor del núcleo atómico donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Es una región del espacio, no todo el espacio. Si me dices es el espacio, te estás refiriendo a toda la corteza o envoltura atómica. Pero en esa corteza o envoltura atómica va a haber un pedacito, una parte, una zona o una región donde es más probable que el electrón efectivamente se encuentre, aunque no es 100% seguro. Les ponía el ejemplo la clase anterior. Si yo quiero servirme un almuerzo, ¿a dónde iré? ¿A un restaurante o a una ferretería? A un restaurante porque va a comer. Lógico, pues. Pero aunque vaya al restaurante, tengo 100% de seguridad que voy a encontrar el almuerzo que deseo.
No, 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 ¿Por qué no? porque si usted va a encontrar el almuerzo que usted desea, obviamente que eso no lo va a encontrar en los restaurantes, cualquier restaurante que usted vaya a ir, porque puede haber, usted no está especificando un tipo de restaurante. El restaurante puede ser de mariscos y no va a encontrar el almuerzo que usted desea. O sea, existe una Ya, mejor pero en posibilidad. general, ¿puedo encontrar ahí un almuerzo seguro? No, no lo puede encontrar. Seguro, seguro no. ¿Por qué? Sí puede encontrar porque por lo general en los restaurantes hay desayuno, almuerzo y merienda. Ya, pero ¿qué tal que la comida se haya acabado? Sí les ha pasado, a mí sí me ha pasado. Llego al restaurante y me dicen, ya se acabó, ya no hay nada que servir. Si voy al restaurante, la probabilidad de encontrar el almuerzo es máxima, pero tampoco tengo una garantía absoluta de que voy a hallar el almuerzo. Asimismo, en los orbitales, la probabilidad de encontrar el electrón es máxima, tal como el almuerzo en el restaurante. Pero por algún motivo que ese día hubo mucha gente y se acabó la comida, acá también, por más que utilicemos la fórmula de Schrödinger, puede darse el caso de que el cálculo nos falle y de que ese electrón no esté ahí, sino en otro lado. No obstante, pues, la probabilidad de hallarlo es muy grande, es máxima. Aunque tampoco nos da 100% de garantía. Ahí está, pues, el principio de incertidumbre de Heisenberg. ¿Qué es la incertidumbre? La duda acerca de un hecho. ¿Sucederá o no sucederá? ¿Se lo encontrará al electrón? Lo más probable es que sí, pero tampoco tenemos certeza absoluta. Ya no hablamos de certezas, sino solo de probabilidades. Cristel del peso, ¿qué es un orbital? Es la región del espacio y que la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Es una región del espacio. ¿En dónde está esa región del espacio? ¿En dónde está? Bueno, eso fue lo único que te faltó. Una región del espacio alrededor del núcleo atómico. Lo demás está bien, donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Catherine Vera, ¿qué es un orbital? Buenos días, profesor. Un orbital es una región del espacio alrededor del núcleo. ¿Y qué pasa ahí? En cuanto a los electrones. Ya lo hemos repetido cantidad de veces. Estás bien, vas bien hasta ahí. Es una región del espacio alrededor del núcleo. Ya, pero ¿qué tiene de especial, de particular esa región del espacio? ¿Ya no te acuerdas? ¿Sí o no? Dímelo, dímelo.
Bueno, donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Eso te faltó. Jennifer Tomola, tú dame el concepto completo. ¿Qué es un orbital atómico? Un orbital es una región del espacio definido alrededor del electrón, alrededor del núcleo, donde la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Bien. Así de fácil, así de sencillo. Gracias, Jennifer. Dani Rodríguez. Es una región del espacio alrededor del núcleo donde la probabilidad de encontrar a un electrón es máxima. Bien, Dani. Gracias. Anthony Yagual. Buenos días, ¿Qué es un profesor. orbital atómico? Enciende la cámara. Ya. ¿Sí me ve, profe? Sí, te estoy viendo. Adelante. Un orbital atómico es una región del espacio alrededor de un núcleo donde la probabilidad de encontrar un neutrón es máxima. ¿Un neutrón? Un núcleo. Ahí ya le cambiaste. No es neutrón. El neutrón está en el núcleo. ¿Cuáles son los que están alrededor del núcleo? Alrededor del me quedé, profe. ¿Cuáles son esas partículas subatómicas que giran alrededor del núcleo? Me quedé, profe. Y un conocimiento básico. Alejandra, ¿usted lo sabe? Kiara Alejandra, ¿estás ahí? Sí, buenos días, profesor. ¿Puedes encender la cámara? ¿Qué es un orbital atómico? ¿Qué estabas comiendo? ¿Pero sí me prestaste atención? Más o menos. ¿Qué es un orbital atómico? Ay, es una curva que describe un cuerpo alrededor de otro espacio. Kiara, estás en las nebulosas. ¿Por qué no me prestas atención? Estaba comiendo, me distraje. ¿No te gustan mis clases? Sí, profesor. Y entonces, ¿qué es un orbital? ¿Escuchaste lo que dijo tu compañero, Anthony? No. Tampoco.
A ver, respóndeme una pregunta más facilita. Dígame, profesor. ¿En qué modelo atómico están los orbitales? ¿De qué modelo atómico estamos hablando? Mm, En el de... En el de Bohr, Ay. Kiara, el de Bohr lo pasamos hace rato. Bohr y Rutherford y Sommerfeld, perdón. Ellos hablaron de órbitas. Ahora estamos con un concepto diferente, con el concepto de orbitales. ¿Cuál fue el científico que descubrió los orbitales en su modelo atómico? ¿Sabes? no, profesor. Kiara, ¿podrías ponerme un poquito más de atención cuando estoy explicando la clase? Sí, profesor, disculpe. Te lo ruego, Kiara, ¿sí? Sí. Los que no respondieron al primer llamado, Taboada. Inicie video y responda. Melanie Tomalá. Buenos días, profesor. Melanie. ¿Puedes responder lo que le pregunté a Kiara? ¿De qué modelo atómico estamos hablando? Se nos va a acabar la hora y estamos dando vueltas en lo mismo y hasta ahora ni siquiera son capaces de responder todos. Melanie Tomalá, ¿de qué modelo atómico estamos hablando? Del electrón. Bueno, la partícula subatómica a la cual se refería Anthony Yagual no es el neutrón, es el electrón, es el electrón, ya, al menos eso. Ahora sí, dime, Melanie, ¿qué es un orbital atómico? Es una región del espacio alrededor del núcleo que la probabilidad de encontrar electrón es máxima. Una región del espacio alrededor del núcleo donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. ¿Por qué no encendiste la cámara? Melanie, repítelo de nuevo. ¿Qué es un orbital atómico? Es un origen del espacio alrededor del núcleo que la probabilidad es de encontrar electrón es máxima. Melanie, ¿por qué no te has asomado a las clases de PP? Yo me conecto. Juan Carlos Taboada, última oportunidad. ¿Qué es? Presente.
¿Qué es el orbital atómico? Un orbital atómico es una región del espacio definido por una determinada solución particular espacial. Ay, estás perdido, estás perdido. Es una región del espacio ¿en dónde? A ver, al menos escucha y repite. Enciende la cámara. ¿Por qué no enciendes la cámara? ¿Por qué no enciendes la cámara, Juan Carlos? Ya, por fin. Un orbital atómico es una región del espacio alrededor del núcleo donde la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Repítalo. Un orbital atómico es una... Ay, no puede ser posible. Toda la hora repitiendo lo mismo y hasta ahora no lo captan. Mantenga la cámara encendida, no la apague. Juan Carlos, un orbital atómico es una región del espacio alrededor del núcleo donde la probabilidad de encontrar a un electrón es máxima. Dígalo. Un orbital atómico es una región. Tercera vez. Un orbital atómico es, pero no me apagues la cámara, mantén la cámara encendida. Juan Carlos, mantén la cámara encendida. Voy a repetírtelo para que lo grabes, lo captes. Se me apaga, profesor. Escucha, un orbital atómico es una región del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Repítelo. ¿Qué pasó? Un orbital atómico es una región donde la probabilidad es máxima. ¿Una región de dónde? Del espacio es máximo. ¿Es máximo qué? ¿La probabilidad de qué? Última vez. Por favor, preste atención. Un orbital atómico es una región del espacio donde la probabilidad de hallar a un electrón es máxima. Repítalo. Un orbital atómico es una región donde la probabilidad de hallar un electrón es máxima. Bueno, al quinto, sexto intento y aún así te faltó una región del espacio. Un orbital atómico es una región del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. Kiara, repítelo. ¿Te fuiste acaso?
Kiara, solo faltas tú repetir la definición. Kiara, no me dejes esperando. Ni caso. Y así se nos acabó la hora. Hay quienes para poder conectarse aquí les cuesta, tienen que hacer recarga de megas. ¿Y para qué? Para pasarse una hora entera, repite y repite lo mismo. Y Kiara se desconectó, no pensé que era tan mal educada. Ya en el modelo atómico de Schrödinger pasamos al año 1927. ¿Sí está observando la pantalla? ¿Sí está observando el PowerPoint? Sí, profesor. Sí, profesor, sí se ve. Ya con el modelo de Schrödinger. En 1927, Frederick Hunt creó una regla, es decir, nos explicó cómo distribuir los electrones en esos orbitales. ¿Qué eran los orbitales? Los orbitales es una región del espacio alrededor de un núcleo, donde la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Ya, gracias. ¿Qué hizo Hunt? Hunt estableció la siguiente regla, atentos. Al hacer la distribución de los electrones de un átomo en los orbitales atómicos correspondientes, se debe ubicar un electrón en cada uno de los orbitales de un mismo subnivel, antes de llenar cualquiera de ellos. Esa es la regla de Hunt. Si más adelante tenemos la oportunidad de hacer algunos ejercicios de configuración electrónica, ustedes habían hecho la distribución de los electrones en los niveles y subniveles de energía, pero debemos llegar un poquito más allá y debemos ubicar a los electrones en los orbitales. Lo que se acepta actualmente es que los niveles contienen subniveles y los subniveles a su vez están formados por orbitales. Entonces, la configuración electrónica en sí tiene que llegar a ubicar los electrones en los orbitales donde la probabilidad de hallarlos es máxima. Bueno, pues si tenemos la oportunidad de hacer ejercicios, ahí explicaremos mejor la regla de Hunt. Y finalmente, 1932, James Chadwick descubre al neutrón. ¿Alguien me puede decir qué es el neutrón? ¿Qué es el neutrón? ¿Qué es el neutrón? ¿Dónde está? ¿Qué carga eléctrica tiene? Coménteme algo. Es una partícula subatómica. Y de decir que tiene carga eléctrica sin carga eléctrica, no tiene. Ya.
Muy bien. ¿En qué parte del átomo está? ¿En el núcleo o en la envoltura? En el núcleo. Núcleo, sí, ¿verdad? Muy bien, en el núcleo atómico. Concluyamos con un video sobre el descubrimiento del neutrón. Atentos, por favor. De Ernest Rutherford modificaron las ideas existentes sobre la naturaleza del átomo. Rutherford y sus colaboradores bombardearon una fina lámina de oro con partículas alfa, núcleos de helio, Atentos. Rutherford comprobó que la masa experimental de un determinado átomo resultaba ser el doble que su masa teórica, es decir, la que se obtenía sumando la masa de sus protones y electrones. En 1920, para explicar la diferencia entre las masas experimentales y teóricas de los átomos, Rutherford postuló la existencia de otra partícula que careciera de carga eléctrica, que su masa fuese similar a la del protón y que estuviera situada en el núcleo. Poco después, esta partícula teórica fue bautizada con el nombre neutrón por el químico estadounidense William Harkins. Finalmente, en 1932, el físico inglés James Chadwick descubrió la partícula subatómica sin carga predicha por Rutherford. Chadwick bombardeó una fina lámina de berilio con una corriente de partículas alfa que eran emitidas por un isótopo radiactivo de polonio. Como resultado de este bombardeo, la lámina de berilio emitía una radiación de alta energía, consistente en partículas masivas. Además, estas partículas no se desviaban con campos eléctricos ni magnéticos, por lo que carecían de carga eléctrica. La nueva partícula descubierta se denominó neutrón y su masa era ligeramente superior a la del protón. Chadwick recibió el Premio Nobel de Física en 1935 como reconocimiento por su descubrimiento del neutrón. ¿Les quedó claro? Nuevamente le pregunto, Kiara, ¿me estás oyendo? Sí, profesor. ¿Observaste el video? Sí, profesor. ¿Quién descubrió el neutrón? No recuerdo el nombre, pero fue en 1920. ¿Fue en 1920, seguro? No, en 1920 creo que fue otro científico que descubrió que carece de energía. Ya se había predicho la existencia del neutrón. Porque los átomos en sí eran más pesados que solamente los protones en el núcleo. Entonces ya se suponía que debería existir otra partícula más. Pero ¿quién finalmente descubrió? Bueno, dímelo, ¿no recuerdas? No, el nombre no. Iba a anotarlo, pero no alcancé a anotarlo. Bueno, ¿por qué saliste de la sala hace rato? Se me cortó el internet. Bueno, ¿ya te aprendiste qué es el orbital? No.
Es lo que dijo antes, estaban hablando mis compañeros. Lo que repetimos 20 veces en esta clase. Sí. Disculpe, ¿qué me dijo? ¿Qué es el neutrón? Eso es todo. ¿Qué es el orbital atómico? Eso es todo. Es la región de espacio determinada por una solución particular, espacial e independiente del tiempo. ¿Por qué no enciendes la cámara? Porque estás leyendo seguramente. Es una región del espacio. ¿En dónde se ubica? En el núcleo. ¿Adentro del núcleo o alrededor? Alrededor. Alrededor del núcleo. ¿Y qué pasa ahí respecto a los electrones? Giran alrededor de él. Ya, pero que en esa región del espacio que tú me estás mencionando, ¿qué es lo que se dice respecto a los electrones? La probabilidad de encontrarlos es muy baja. Yara, es máxima. Bueno, discúlpenme todos. Bueno, sobre todo los buenos estudiantes, les debe haber parecido esta clase aburridísima porque repetimos 20 veces lo mismo. Pero se darán ustedes cuenta cómo hay alumnos que no colaboran. Hay alumnos que no colaboran. Y lamentablemente se quedó. Ahora tenía pensado avanzar mucho. Pero en un simple concepto nos hemos tenido que detener. Ni modo. Se acabó la hora. Nos veremos la próxima semana. Hasta luego.